El siguiente episodio fue grabado en colaboración con Laboratorio de Podcast de Telemedellín, así que si me ves con otro logo, ya sabes que también me podrás ver en la televisión. Un abrazo. La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde vamos a hablar de todo lo que no nos contaron a calzón quitado. Así que, por favor, quédense acá. Mi nombre es Ana Sofía Giraldo, soy sexóloga y me dedico desde el 2009 a trabajar en todo el tema de educación sexual y erótica para adultos y adultos que guían a pequeños seres humanos. En este episodio vamos a trabajar todo el tema de cómo empezar a abordar la sexualidad y la educación de la misma en nuestro hogar desde nosotros mismos. Entonces vamos a tener una serie donde vamos a hablar de todo este tema, porque yo sé que si usted es papá o mamá y me está oyendo, un cuidador primario, va a entender que de verdad hablar de sexualidad no es ni cinco de fácil, sobre todo porque no nos lo enseñaron. Así que empecemos. Empecemos por entender que la sexualidad es un tema que abarca muchísimo más que los genitales. Y esto es algo supremamente importante porque ¿qué pasa con los cuidadores? Cuando me preguntan, ¿cuándo empezar a hablar de sexualidad? Casi siempre se refieren a la penetración y eso no es lo único que hay. Entonces, vamos a empezar por entender las bases, qué es lo que realmente debemos decir, cómo realmente lo debemos decir. Y todo esto parte de algo muy importante y es usted. Usted como adulto, porque no hay nadie más importante en este tema que usted, entendiéndose como base de la información que esos pequeños seres humanos van a recibir. ¿Por qué es esto importante? Porque usted tiene unos lentes y esos lentes están trazados por lo que usted cree o no sobre la sexualidad. Están trazados por sus vivencias, están trazados por su propia educación, están trazados por sus felicidades, están trazados también por sus dificultades. Entonces, no es algo de pensar, ay no, es que yo voy a dar educación sexual y nada de lo que me pasa a mí está diciendo algo diferente a este pequeño ser humano. Nada, o sea, lo mío es mío y lo que yo estoy diciendo es otro. No, tenemos que entender, sobre todo, que en primera infancia la comunicación no verbal es mucho más potente que la comunicación verbal. Entonces, entendiendo esto, quiero decirles que este ejercicio que vamos a hacer inicial en este primer episodio tiene todo que ver con que usted entienda quién es usted. Tenga un lápiz, un papel, ojalá, y empiece a plantearse las preguntas que le voy a dejar, porque sé que con estas preguntas usted va a empezar a desenterrar qué es lo que hay en su interior. Entonces, miremos estas gafas, como todos estos aprendizajes que les he dicho. ¿Cómo se ve eso? Entonces, vamos a pensar primero en quiénes eran nuestros cuidadores primarios. Hablo de cuidadores primarios porque hay diferentes configuraciones de familia. Ojo, aquí no vamos a hablar de papá y mamá, porque puede ser que usted lo haya cuidado una abuelita, puede ser que usted lo haya cuidado 3 tías, puede ser que usted tuviera una familia de una sola mamá, en fin. Hay muchas configuraciones. Entonces, cuando nos referimos a cuidadores primarios, quiero que piensen en las personas que eran los referentes a los que ustedes acudían cuando necesitaban saber algo o cuando necesitaban cubrir alguna de sus necesidades básicas. Entonces, entendamos esos cuidadores básicos como nuestro referente. ¿Listo? Y vamos a ponernos a pensar esos cuidadores básicos, cómo nos enseñaron de sexualidad. Tal vez algunos de ustedes me dirán, ¿qué, Ana? A mí no me dijeron nada, o sea, a mí no me dieron ni mu. Y lo entiendo, porque a mí también me pasó igual. Vamos a entender que eso es algo que también es educacional.
¿Con respecto a qué? ¿Cómo así? Si no me dijeron nada. Pues hombre, que es un tabú. Entonces, uno de los primeros planteamientos que le voy a dejar, pensando en que a usted no le dijeron nada, por ejemplo, es ¿cuán fácil o difícil es para usted hablar de sexualidad en este momento de su vida como adulto, en sus relaciones interpersonales o incluso en esta educación que queremos darle a estos pequeños seres humanos? Tal vez se van a dar cuenta que para ustedes también es difícil expresar sus deseos, sus anhelos, o que a veces uno dice, ¿sabes qué? Es que ni siquiera sé qué me gusta, ni siquiera sé cómo me gusta, no sé nada de mí. Entonces, entendernos en nuestra vivencia sexual, en cómo queremos vivirla, en cómo queremos estar, es importantísimo porque es la educación sexual que nosotros vamos a dar no verbal, insisto y vuelvo y persisto. Entonces, entendamos estos cuidadores, vuelvo y juego, en sus relaciones interpersonales, en cómo se veían ellos, en cómo hablaban ellos, en cómo dialogaban, en cómo se comunicaban. Entendamos cómo negociaban. Ana, ¿pero estamos hablando de sexualidad o no estamos hablando de sexualidad? Chicos, la sexualidad, para que les quede súper claro, es la educación de los afectos también. La educación debería llamarse educación sexoafectivo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la comunicación, a la negociación, a las relaciones interpersonales, a la capacidad de vincularnos, estamos hablando del planteamiento inicial de cómo vivirse como seres sexuados. Y ese cómo vivirse como seres sexuados que yo tengo como adulta, pues entonces, vuelvo y digo, son mi filtro. Son mis gafas, son mi forma de ver eso. Por eso vamos a encontrar personas que digan, no, todo es horrible, todo es negativo. Vamos a encontrar dichos, esto también lo podemos desenterrar con dichos. ¿Cuáles eran los dichos que usted oía? ¿Cuáles eran las frases que le decían a usted en su casa, en sus alrededores? Ahí vamos a desenterrar muchos. Si usted tiene una persona que tiene el género femenino o una persona que tiene el género masculino, los invito a hacer el planteamiento de desatrasar no, más bien desenredar estas frases y empezar a decir, bueno, ¿cuáles eran estas frases? Y que cada uno haga este ejercicio por aparte. Después de eso, pongan en común el ejercicio. Se van a dar cuenta que el equipaje que recibe el género femenino es totalmente diferente al que recibe el género masculino. Y ahí vamos a empezar a ver muchos machismos que están incorporados. ¿Como cuáles? Hay cosas que a las niñas se les permite hacer y que a los niños no. Y viceversa. En sexualidad, esto lo podemos ver, hay dichos que hacen que las mujeres piensen que su sexualidad está solo hecha para darle placer a alguien más, que está solo hecha para que el otro tenga la satisfacción, que se sienta feliz y todas esas cosas, pero no para pensar en sus necesidades, que muchísimas veces conectan más con la parte afectiva. Entonces, esta parte es esencial entenderla. ¿Por qué? Porque dentro de la sexualidad, si solo pensamos en la genitalidad, vamos a tener la dificultad en que vamos a estar de cierta manera pues involucrando más toda la parte de la sexualidad física que de los afectos. Entonces ahí de pronto habrá personas que puedan sentirse mucho más alineadas con la parte física y no la de los afectos, y por tanto van a tener, como quien dice, como una sensación de si esto que es la parte física no está bien, pues entonces tú no estás bien. Entendiendo esto, vamos a decantar esas frases y vamos a empezarlas a construir. Cuando yo hablo de educación no verbal, estoy hablando, y de los afectos, estoy hablando de que cuando nosotros estamos en embarazo, vamos a pensar, vamos a ponernos como ya esto que les he hablado en una cosa muy puntual. Pensemos en cuando estamos en embarazo. ¿Qué es? ¿Niño o niña? ¿Listo? Dependiendo de lo que usted conteste, le van a decir ciertas cosas u otras cosas. Ay, si es un niño, ay no, seguro que el pene está muy grande. Se los aseguro. O sea, hay gente que tiene ese tipo de comentarios. Y si es una niña, jamás nadie le va a decir, oiga, y la vulva estaba grande. Y sí, o sea, nadie se va a fijar en ese tipo de cosas, sino que vamos a tener un concepto de
cómo es el deber ser de los niños y cómo es el deber ser de las niñas, que está muy trazado, vuelvo y digo, por estas gafas que les estoy explicando, cómo las tenemos y que hay que interiorizarlas, porque cuando hacemos conciencia de ellas, entonces realmente podemos decir, oiga, esto me sirve o esto no me sirve. Y es ahí donde genuinamente empezamos a cambiar la educación sexual, porque dejamos de hacer educación sexual desde el tabú, por ejemplo, para empezar a hacer una educación sexual desde la conciencia de quién quiero yo ser. Entonces, estas líneas de estos cuidadores y estos afectos y esta comunicación la vamos a interrelacionar entonces con todo este último concepto que les acabo de dar, y es cómo yo creo que debe ser un niño o que debe ser una niña. Porque entonces yo recuerdo el caso, por ejemplo, de una mujer la cual tuve una consulta que me decía, estoy muy preocupada porque mi hijo, alrededor de unos 5 años, no hace sino hacer esos bailes de redes sociales. Baila, 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 baila y baila. Y yo, o sea, estoy desesperada, no me soporto que esté bailando. Y yo me quedaba como, no entendía por qué ella estaba tan desesperada. Cuando ella me dijo, yo quiero que vaya, que juegue fútbol, o sea, que haga actividades que hacen los hombres. Ahí es donde les digo, cuando yo tengo una creencia sobre cómo es un hombre o cómo es una mujer, miren que juegan todos mis filtros para no poder ver la verdad que este pequeño ser humano me quiere contar. Yo me acerqué a ella y le dije, quiero que pensemos una cosa. Quiero que te imagines por un instante si la mamá de Michael Jackson hubiera pensado eso que tú estás pensando. Y si la mamá de Michael Jackson no hubiera promovido el arte que corría por las venas de su familia, y si la mamá de Michael Jackson le hubiera obligado a jugar fútbol en vez de incentivar todo el arte que había en esa familia, hubiéramos tenido nosotros al gran artista que fue Michael Jackson. Hubiéramos tenido todos estos tipos de bailes y de creatividad en escena que puso él como avanzada, siendo un pionero en su época. Quiero decirles que todas estas expectativas de nosotros como adultos juegan un papel fundamental en la forma de moldear a nuestros pequeños seres humanos. Entonces, pensemos en el adulto con el filtro, decantemos el filtro, hagamos conciencia, pensemos en cómo creemos que deben ser estos niños y niñas y tracemos una nueva ruta. En educación sexual infantil debemos hablar de los afectos, debemos entender que en esta primera infancia todo gira en torno a entender las partes del cuerpo, a saberlas llamar por su nombre. Cuando yo estoy bañando a un pequeño ser humano, puedo decirle, mira, esta es tu nariz, mira, esta es tu cara, mira, esta es tu cumbamba, mira, estas son tus orejas, mira, estos tus ojitos, tus cachetes, tus brazos, pero también, mira, este es tu pene, estos son tus testículos, o en el caso femenino, esta es tu vulva. Apropiarse de los nombres en esta primera infancia es esencial, porque vamos a empezar a entender que ese cuerpo es de nosotros, que lo habitamos y que lo podemos ver y que es nuestro. Y esa sensación de que nuestro cuerpo es nuestro empieza a plantar las semillas hacia el futuro de cómo vamos a empezar a hablar de este tema cada vez dándole más herramientas a ese pequeño ser humano de que se pueda cuidar y de que pueda tener decisiones sexuales conscientes a través de información, no de desinformación, que a veces es lo que tratamos de hacer a través del tabú, por ejemplo. Entonces, entender que los primeros pasos tienen que ver de usted como papá y mamá, tiene que ver de usted como cuidadora primaria, tiene que ver de usted y su configuración que esté en el hogar cuidando al bebé. Todo eso, entender que esos pequeños seres humanos van a estar observando su lenguaje no verbal, que toda la expresión y las palabras de su propio cuerpo les van a servir, la expresión de afectos. Hay gente que, por ejemplo, no tiene expresiones de afectos con otros adultos porque les da pena, porque piensan que no está bien. Yo quiero invitarlos a que tengan expresiones afectuosas, sean cuales sean, que se usen en su casa. ¿Por qué? Porque eso también educa. Cuando yo como adulto me puedo interrelacionar con otro adulto de una manera cariñosa y puedo estar ahí, eso también es un referente de emocionalidad y conexión. No pensemos
que lo único es genitalidad. Si ven acá, no hemos hablado nada de coito, no hemos hablado nada de reproducción y hemos hablado todo el tiempo de sexualidad. Las partes del cuerpo, el cuidado, si está en la primera infancia haciendo todo el control de esfínteres, por favor, empezar a hablar también de toda la parte de cómo este control de esfínteres y este cuidado de sus genitales en la limpieza hacen parte de un proceso que empieza a conectarnos con un término esencial: intimidad. ¿Por qué? Porque uno hace todas sus necesidades básicas en el baño, en la intimidad. Entonces, este concepto de intimidad nos va a servir demasiado. ¿Para cuándo? Para después, cuando empecemos a hablar de que nosotros como adultos tenemos también momentos de intimidad. Entonces vamos cambiando el filtro, haciendo la conciencia y empezando a abrir camino para entender que nosotros no somos seres no sexuados, sino que también somos seres sexuados y que esas necesidades de conexión también habitan en nosotros y en nuestra relación, la que sea que tengamos, o no relacionar, pues el no relacionarnos con nadie más. O sea, independiente de lo que seamos, esa conexión o desconexión hablan de nosotros. Por favor, no quiero que ahora sienta que tiene un látigo y que todo lo que usted hace está mal o está bien y que su bebé lo está observando como si fuera la fiscalía. Muy importante eso. Aquí es más un llamado para decirle qué tan bien está viviendo usted su sexualidad, qué tan pleno se siente usted sexualmente, qué tan contento se siente usted con lo que usted conecta con sus sentidos, con su placer, con los afectos, con su sexualidad en general, porque esa sensación es la más importante. Si usted de pronto se siente desconectado, se siente muerto, se siente muerta, se siente que no, esto no es para usted, que usted está en un corre-corre, que usted está en un día a día, y eso, lo invito a parar, frenar, respirar y entender cómo su bebé se lo está enseñando, que ser ya es suficiente. Y eso también habla de expectativas, porque en sexualidad nosotros tenemos que habitar el ser y poder estar tranquilos en esa sensación de plenitud en nuestro cuerpo. Entonces, empecemos pensando primero en nosotros. Espero que estas preguntas los hayan guiado un poco para entender que hablar de sexualidad sin misterios es algo que sí se puede hacer y que la primera cosa que quiero que tomemos en cuenta es quiénes somos nosotros y cuál es nuestro filtro, qué nos sirve y qué no. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!